Bien, estamos de regreso ya acá en Visión TV para Frutillar y para Fresia también, saliendo en vivo y en directo. Y también a través de nuestra señal online, ¿cierto? Para Puerto Octay y Purran, que siempre están pendientes también de las actividades. Y como lo anunciamos al principio, nos acompaña don César Buenoqueo Maldonado, concejal de la comuna de Frutillar, con quien vamos a conversar de forma entretenida, amena, de hartos temas que tienen que ver también con el desarrollo de nuestra comuna. Don César, bienvenido a Visión TV. Hola Ricardo, muy gustoso de estar aquí esta mañana. Así es. Hartas actividades, precisamente venimos de una actividad que recién se está inclusive desarrollando en el centro comunitario. Justamente partir con esa información que es fresquita, de esta ayuda también del gobierno, que la municipalidad también ha sido parte de esto, a través de Prodesal, ¿cierto? A través de INDAP, ayuda a esta crisis hídrica, ¿cierto?, que tuvimos también en la región. Efectivamente, el gobierno de la presidenta Bachelet ha asumido con prontitud el tema de la necesidad de apoyo para los pequeños agricultores, digamos, no solo aquellos agricultores inscritos en Prodesal o beneficiarios directamente de INDAP, también de agricultores que no forman parte de esa red institucional y que van a recibir este apoyo económico principalmente para la compra de concentrado. El tema en lo concreto es, según yo entiendo, que el alimento para los animales ha debido ser consumido antes de lo que se hacía tradicionalmente, digamos. Y entonces el gobierno ha venido en apoyo de los agricultores. Creo que es muy bueno, es muy positivo. Y lo complejo, en mi opinión, lo decía cuando tenía la oportunidad de saludar a los agricultores, es que esto es en el marco de una crisis ambiental planetaria. Sí. No es un problema de un año o de otro, o de que está un poco desordenado el clima nomás, digamos, casi porque la Tierra se ponga de mañas, ¿no? Caprichosa, no es así. Estamos hablando de una crisis ambiental de proporciones que tiene que ver con el cambio climático, a propósito de la disminución de densidad de la capa de ozono, entre otras cosas. El recalentamiento del planeta, producto de lo que nosotros mismos como seres humanos hemos hecho. Claro. El desarrollo industrial ha traído beneficios, por cierto, para los habitantes del planeta, pero tiene también estos efectos gravísimos para el largo plazo de los habitantes del planeta. Claro, porque hoy día hemos visto también, ¿cierto?, a nivel nacional, también internacional, justamente estos efectos que se ha producido. Nosotros hemos vivido también, nuestro país recién todavía está en emergencia, ¿cierto? La zona norte de nuestro país con esta grave situación que ha ocurrido, ¿cierto?, que todo el país también en sí se ha unido para poder ayudar a nuestros hermanos. Cosas como esas siguen pasando, pero bueno, lo importante es que en lo local se está trabajando también. Hoy día reciben un bono de 110.000 pesos, que sin duda lo agradecen mucho. Conversamos con algunos agricultores, ver la posibilidad de invertir en cierta medida para paliar un poco esta necesidad, ¿no? Digamos que hoy día es la primera sesión etapa de entrega y hay actividades posteriores también. Sí, exactamente. Sí. Cambiando de tema, en lo general, un poco metiéndonos al campo político, una de las cosas que ha llamado la atención, sobre todo este último tiempo, han sido justamente estos temas que ocupan mucha tribuna, ¿cierto?, en los medios de comunicaciones nacionales, como son las investigaciones políticas, los negocios. La compatibilidad o no entre la política y los negocios, que es un tema de mucho debate también este último tiempo. Aquí es transversal también la situación, nos hemos ido dando cuenta que así está avanzando una investigación que va para largo y donde hay hartos entes políticos que están involucrados también. ¿Cuál es su visión, concejal? La verdad es que se trata de un asunto tremendamente complejo, en principio porque lo que hay allí son faltas o eventuales delitos a nivel tributario. Y si el derecho ya es complejo de interpretar, el derecho tributario lo es más aún. Así es que yo trato de ser responsable y no hablar demasiado de lo que no sé. Por lo tanto, en específico, la materia, la mecánica, es tan compleja que uno preferiría no entrar en ese tipo de detalles. Sí, en lo general, yo diría que al final y al cabo es positivo que se comiencen a conocer por parte de la ciudadanía situaciones que han venido durante probablemente años, muchos años. Recordemos que la legislación en materia de financiamiento público de la actividad política no debe ser más allá del 2003, 2006. Por lo tanto, antes de eso era oscuridad total, digamos. Claro. Antes de eso, obscuridad absolutamente total. Sí, bueno. Total. Después de eso, un sistema que entrega algunas atribuciones a CERVEL, al servicio electoral,
pero que es francamente limitado. Yo le puedo hablar por mi experiencia. La única vez que he participado de una proceso de promoción electoral, que fue en el año 2012, para acceder al Consejo Municipal de Frutillar, nosotros lo que tuvimos que rendir al servicio electoral fue solo una parte de lo que realmente gastamos. Fue solo un porcentaje de lo que realmente ingresó y de lo que salió de nuestras cuentas, digamos. Y el servicio electoral solo medía que cuadraran las cifras, digamos, que los ingresos que aparecen ahí estuvieran efectivamente comprobados y que los gastos también estuvieran comprobados y que las platas más o menos dieran. Y a uno le devolvían una cantidad de dinero que era digamos, correspondiente con la cantidad de votos que uno había... 700 y tantos pesos. Exactamente. Nosotros, gracias al cariño de la gente, tuvimos una votación interesante y eso nos permitió también que tuviéramos un retorno de dinero relativamente interesante que cubrió, en mi caso, cerca del 30% del total del gasto. Lo que nos entregó el Estado, en mi caso, cubrió solo el 30% de lo que gastamos en la campaña. Un detalle, es justamente esa rendición, que en rigor es eso, corresponde específicamente a la plata que el Estado le entrega, ¿cierto?, a través del partido político, ¿cierto?, al candidato en este caso, y esa es la que hay que rendir. Entonces quedan fuera todas estas otras posibles aportes, digamos, de cualquier persona. Es decir, queda fuera cualquier aporte que uno no quiera declarar. No quiera declarar. Eso es, claro. Eso es. Yo tuve, por ejemplo, aportes de personas privadas, que yo no me imaginaba siquiera, pero que me contactaron y me dijeron que querían aportar para mi campaña porque habían visto mi trabajo como director de desarrollo comunitario. Personas incluso de otros partidos, de otras tendencias, otras ideas políticas. Cosa que a mí me alegró, por cierto, pero lo que hicimos fue entregar una cuenta corriente y ellos transfirieron recursos a mi cuenta corriente. Pero yo pude eventualmente no haber declarado esos gastos, esos ingresos, perfectamente. Claro, pues no hay una exigencia. Claro, de hecho eran personas que no tienen ninguna incidencia sobre la administración de la comuna, que no tienen ni siquiera intereses comerciales ni empresariales de ningún tipo. Pero lo que quiero decir es profundamente insuficiente el actual sistema de rendición, como usted bien indica, del servicio electoral, y en eso hay que avanzar. Hay que avanzar porque es bueno que la ciudadanía tenga la tranquilidad que sus representantes van a actuar en función del interés general de la población y no en función de los intereses particulares de unos u otros. Eso no es fácil, pero uno tiene que tener siempre en la mente, aunque a veces eso no le genere tanta popularidad, el interés general de la población, el interés de las mayorías. Claro. Y eso no es posible cuando una red de farmacias financia un diputado. Eso no es posible cuando una empresa minera, como lo que hemos visto, financia a senadores y a diputados. Claro. Este efecto que se produce, si bien es cierto, antes, estamos hablando de 5 años atrás, por lo menos, ya había una cierta desencanto con la política, con estas situaciones que se han descubierto, y es un asunto que yo creo que es la punta del iceberg nomás de lo que estamos viendo, genera aún más ese descontento de la clase trabajadora, del ciudadano común y corriente, con respecto a los políticos. Eso sin duda, concejal, va a traer alguna posición distinta, un resultado distinto con respecto a las votaciones que vienen de ahora en más. Porque, si bien es cierto, en la última elección se aplicó, cierto, el voto voluntario, en este caso tal vez va a ser más notorio, va a ser mucho más difícil que un candidato X pueda demostrar, no sé, su honestidad, su sinceridad, su creatividad, la formalidad tal vez. Entonces va a ser un poco más exigente la carrera política. No, ciertamente estamos frente a una situación difícil de resolver. Es decir, estudios de determinadas fundaciones para Soquimich, me pareció leer en las noticias el otro día algo relacionado con Codelco, de distintos partidos políticos, ¿no? Lo de Penta fue un asunto que afectó directamente a un partido político, claro, la Unión Demócrata Independiente, por un tema de ideología y de amistad casi. Claro. Pero lo demás es transversal. Y esa situación no va a ser fácil de resolver porque las personas tienen el legítimo derecho de pensar que los estudios, por ejemplo, de los que se habla, que se venden, estos estudios que se venden a una determinada empresa en materia de situación internacional, de economía, etcétera, si es que son estudios realmente que realmente se hicieron. Segundo, si son estudios que son útiles para esa empresa o si en realidad es una pantalla solamente para que esa empresa asigne dinero a ese candidato, ¿no? O a familiares de candidatos.
También. que suena prácticamente peor porque es utilizar a su esposa, a sus hijos, para que al final reciba recursos de una determinada empresa. Es sumamente complejo porque la actividad política es una actividad digna, es una actividad muy valiosa, es una actividad además muy difícil de llevar a cabo. Innecesaria además. Es necesaria. Yo tengo un cargo de representación popular menor, muy menor. El menor de todos los cargos de representación popular es el de concejal. Es un cargo donde uno no tiene prácticamente poder, ningún tipo de poder importante, no toma ninguna decisión relevante. Y aún así es difícil enfrentarse con el ejercicio del poder, es difícil enfrentarse con lo que la comunidad espera de uno. Y por lo tanto hay también mucho de injusticia en la mirada de que todos los que participamos en política somos o ladrones o irresponsables o flojos. Se generaliza, sí. ¿Verdad? Y se estigmatiza también. Se estigmatiza absolutamente rápidamente. Yo creo que es un gran desafío el poder avanzar, pero esto va a tener un costo. Y uno de los costos va a ser que tendrá que haber en el mediano plazo un verdadero sistema de financiamiento público de la actividad política. Tal vez será necesario que al final, la raya para la suma, que era separar, como se dice, los negocios de la política. Creo que son dos vías muy distintas y no deberían tener ningún vínculo, tal vez. Creo yo que eso es el mensaje más claro que la gente quiere ver hoy día, en rigor, para poder transparentar un poco este tema. O sea, si el Estado más encima a cada candidato lo financia, porque así ha sido, ¿cierto? No es un invento de ahora, debiera ser suficiente para hacer las campañas. Se invierten millones y millones de pesos en campañas políticas. Mientras más grande el conglomerado del grupo y más grande la comuna, qué sé yo, más grande es la torta, como se dice. Ahora tal vez yo creo que habría que un poco generalizarlo y tal vez, punto uno, separar negocios de política, que es lo que más ha afectado en todo este tiempo que hemos visto debates. Ahora, el tema, ¿buena o mala idea el voto voluntario? Así como se ve ahora el Mire, incluso a pesar de la coyuntura, yo soy partidario, como lo dije en este mismo canal hace un tiempo, del voto voluntario. Creo que las personas tienen que libremente definir si quieren participar o no participar de una determinada liturgia, de un determinado proceso. Luego, si uno participa puede exigir con determinados grados de confianza, de tranquilidad. Claro. Si uno no participa, no debiera de exigir con tanta energía. Claro. Creo que es importante transparentar las cosas y si lo que hay es que el 35-40% de las personas son de los que pudieran, eventuales votantes, son los que votan, bueno, habrá que entonces motivar a los demás, tratar de convocar el interés de la comunidad, pero creo que por decreto, a mí no me gustan las cosas por decreto, por fuerza de la ley, claro. Creo que no tiene ningún sentido. Creo que lo importante es que las personas se sientan convocadas por sus autoridades. Ahora, lo que a mí me preocupa mucho en el tema de lo que han sido las investigaciones judiciales que se están llevando a cabo en materia de vínculo de negocio y la política, es que hay un sector, particularmente de la Alianza por Chile, y también me parece a veces de algunos grupos conservadores que tuvieron cargos de autoridad en gobiernos anteriores de la Concertación, que están aprovechando esta coyuntura para decir que el Parlamento no tiene legitimidad y que por lo tanto hay que detener el avance de las reformas que ha planteado la Presidenta. Yo creo que eso es una falacia, es además un aprovechamiento ilegítimo de la situación difícil que está viviendo el país, pero positiva por un lado porque se están transparentando las cosas, pero creo que es un aprovechamiento absolutamente ilegítimo. Si alguien cree que a la comunidad le dejó interesar la reforma vocacional, educación gratuita y de calidad para todos, el fin de la selección. Si alguien cree que a los trabajadores le dejaron de interesar las reformas laborales que se están llevando a cabo por parte del gobierno en materia de nivelar la cancha entre la fuerza del empleador y la fuerza del sindicato, de los trabajadores organizados, si alguien cree que deja de tener importancia la revisión profunda del sistema de AFP, que es una vergüenza, que es un verdadero atentado a los derechos de los trabajadores, a los 65 años, después de haber trabajado 30, 40 años, usted tiene una remuneración de 100.000 pesos, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso hay que denunciarlo, digamos. Claro. Y no me parece que estos sectores conservadores estén aprovechando esta coyuntura para lanzar ideas como adelantar las elecciones o como que el Parlamento no tiene ninguna validez. El Parlamento tiene la validez que le da los votos que obtuvieron en las elecciones democráticas, en las últimas elecciones democráticas. Absolutamente. Sí. Es lo que se ha demostrado también acá en este país hace mucho tiempo. Así que sería bastante caótico para este país perder toda esa... Solo lo que hay que... Creemos también nosotros como medios es que hay que transparentar y ordenar la casa. Parte ahí.
Cambiando de tema y nos venimos netamente a lo local, concejal, se habla mucho o también hay un poco de desconocimiento del rol del Consejo Municipal. ¿Cuál específicamente es el rol? ¿Cuál es la labor del concejal? ¿Qué es lo que le compete? Porque de repente se tiende a tergiversar un poco que el concejal tiene que regalar premios para los bingos, tiene que estar en todas, qué sé yo, una serie de factores que se cree que el concejal está obligado por el cargo que embiste, pero tal vez no es así. Claramente no es así. La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades define de manera bastante ajustada, bastante estricta el rol de los concejales. Y señala que tienen un rol de fiscalización. Es decir, fiscalizar las actuaciones del alcalde y de los funcionarios municipales es efectivamente un derecho, pero también una obligación de los concejales. Ahora, distinta es la manera en que uno lleva a cabo ese proceso de fiscalización. En mi caso personal yo lo hago como con un acento, digamos, de apoyo, porque entrar a una municipalidad no es fácil, los recursos son sumamente escasos, las obligaciones de las municipalidades son amplísimas. Entonces uno puede fiscalizar efectivamente, pero eso no significa que va a estar a las 8:20 de la mañana parado en las oficinas municipales para saber si el funcionario llega o no llega a la hora. Eso no significa que uno va a denunciar en los medios de comunicación local una diferencia que tenga eventualmente con el alcalde o con algún directivo municipal. Uno puede apoyar, como lo he hecho yo, en silencio, la resolución de problemas de manera que este andamiaje, este engranaje municipal funcione de manera apropiada. Ese rol de fiscalización se puede hacer en el sentido positivo, no en el sentido negativo de lanzar acusaciones al voleo, de hacer persecuciones contra un funcionario u otro, etc. Pero ese rol hay que cumplirlo, de fiscalizar. Yo estoy tranquilo en ese sentido, porque cada vez que he tenido una denuncia de alguna situación en que pareciera que no se están cumpliendo las obligaciones como corresponden, hemos recurrido a quien corresponde y hemos logrado resolver esa situación. Hay conducto regular además, ¿cierto? Absolutamente, que no son necesariamente públicos, insisto. Claro. Y a veces ni siquiera en la mesa del consejo, en mi caso en particular, no necesariamente todas las cosas que pienso, que opino, que recojo, que recibo, las manifiesto en la mesa del consejo municipal. A veces prefiero hacerlo de manera privada porque me he dado cuenta que tiene muchas veces mejores resultados. Perfecto. Eso en materia de fiscalización. En materia de representar los intereses de la comunidad, que es lo otro que plantea la ley orgánica, ahí quizás tiene algo de sentido lo que usted decía, Ricardo, en la línea de que la gente pide presencia de uno. Claro. Pide que uno esté presente. Nosotros venimos de la entrega de bonos, ¿verdad?, de Prodesal. Yo me enteré por una entrevista radial que estaba en la actividad y vine a acompañar a los dirigentes rurales, con muchos de los cuales tengo la oportunidad de trabajar en mi rol cotidiano. Eso sí creo que es importante. La gente exige o pide o espera que sus concejales estén presentes en las diversas actividades. No porque el concejal vaya a tomar decisiones sobre lo que pase con su comunidad. O va a tener injerencia en el resultado de algo. No necesariamente, pero sí espera presencia. Y lo otro es el rol de apoyar en materia legislativa. Nosotros debemos, aunque resulte poco popular, aunque uno no gane mucha convocatoria masiva por eso, debemos estar preocupados del mejoramiento y la generación de nuevas ordenanzas municipales que ayuden a que el sistema funcione apropiadamente. Ya lo conversaremos, pero hay varias en proceso. La de tenencia responsable de mascotas me preocupa en lo particular, y creo que a mis colegas también como equipo. La de cementerios, hay otras que comentaremos luego, pero creo que ese aspecto más legislativo, si bien, insisto, no vende mucho, no es muy popular, quizás uno no sale en la radio, en la tele, cuando está trabajando eso en una oficina, pero con algún funcionario municipal, pero es muy importante hacerlo. Necesitamos ordenanzas sólidas, vigorosas, bien hechas, estrictamente realizadas y que sean además aplicables. Claro, porque además el Consejo Municipal es el que también distribuye la inversión en la comuna también, ¿cierto? Se presentan propuestas, se aprueban presupuestos, se destinan recursos para una u otra actividad. Eso también es rol del concejal, digamos, cuando está en la reunión. Exacto, nosotros tenemos el derecho y la obligación de hacer una revisión y hacer propuestas en materia del presupuesto municipal de educación, del presupuesto de salud y el presupuesto propiamente de la municipalidad. Y eso efectivamente lo hemos hecho con nuestros colegas. Creo que en una u otra medida hemos manifestado énfasis distintos en esa materia. El alcalde tiene la obligación legal de entregar durante la última semana del mes de octubre el presupuesto al Consejo. Generalmente se discute en el mes de diciembre. Y creo que, bueno, en un presupuesto tan acotado, tan ajustado como el que tiene una comuna pequeña como Frutillar,
tampoco es demasiada la creatividad que uno puede desarrollar, ¿no? La verdad es que alcanza un poco para lo que hay, para los gastos básicos y bueno, el resto es lo que ha demostrado el alcalde Espinosa en estos años, gestión externa, Claro. claramente. Ahí también el Consejo ha ido apoyando, lo hemos visto siempre en los resultados de la cuenta pública que a propósito de este próximo jueves, la próxima semana, ¿cierto? Está ya el 30, y es la cuenta pública que se va a realizar acá en el centro comunitario, donde justamente la ciudadanía está convocada, invitada, ¿cierto?, a participar también de eso. Y ese es el resumen, balance, ¿cierto?, de la gestión del año anterior, ¿no? Eso también es parte también de donde el Consejo participa activamente en cómo se distribuyen los recursos también. Y es el resultado, además, de esa cuenta. Así es, y forma parte de lo que hablábamos delante, de la necesidad y de la obligación de nuestras comunidades de tener un compromiso ciudadano concreto. No solo de levantar la voz y levantar las banderas cuando haya que levantarlas, que está muy bien, sino que también de participar informándose en algo tan básico como, por ejemplo, la realización de una cuenta pública, que no sea solo por cumplir, que no sea solamente porque una ley obliga a los alcaldes o a determinados directores de servicio a realizar una cuenta pública. Ahora se le puso el apellido participativa. Bueno, bien, pero si tenemos 5 personas que vienen a la cuenta pública de un determinado servicio, la ley no tiene sentido, es letra muerta. Claro. Claro, no tiene sentido. Justamente han ocurrido situaciones donde se hacen cuentas públicas y no hay mucha convocatoria. Tal vez porque los horarios no son los adecuados, pero en realidad, claro, no tiene sentido si se habla de participativos y no hay gente que realmente pueda participar para ver resultados a la larga. Efectivamente, Ricardo, yo quisiera, solamente para terminar el tema anterior, y quisiera graficarlo del sentido negativo, lo que no son los concejales. Está más o menos claro lo que son, claro, lo que deben hacer, que es lo que yo intenté exponer, pero lo que no son es, primero, no son alcaldes de una comuna. No es posible que haya 7 alcaldes. Mi abuelita fallecida me decía, un fondo, un predio agrícola con 7 patrones no funciona. No. Está destinado a la quiebra, está destinado al caos, a la anomia, no tiene ninguna posibilidad de salir adelante. El alcalde es uno solo. Él es quien define las políticas municipales, él es quien propone la tabla del Consejo Municipal, él es quien toma las decisiones financieras, administrativas y que además asume después las responsabilidades administrativas y financieras de su cargo, claro, etcétera. Él es quien representa a la comuna para todos los efectos externos, etcétera. Por lo tanto, un concejal no es un pequeño alcalde. Además, no podría tampoco uno pretender, por ejemplo, un concejal en una comuna X, no digo Frutillar, con 700 votos, no puede pretender tener la misma capacidad de ingerir, de incidir en las decisiones que un alcalde con 7.000 votos. No sé si me explico. Claro. Es impensable. Uno representa una porción de la comunidad, por cierto, pero tiene que ser responsable con esa porción que está representando y que es solamente un pedazo de la torta. Claro, aquí hay roles definidos. Absolutamente, y eso es importante que esté claro, más allá de que en nuestro caso, por ejemplo, el alcalde tenía una buena disposición al acoger a los concejales, porque yo le digo, el Consejo Municipal es un cuerpo colegiado que debiera funcionar en estricto rigor a través de la mesa del Consejo. En el caso nuestro nos reunimos tradicionalmente los días lunes por la tarde. Es en la mesa del Consejo donde uno debiera manifestar sus inquietudes, sus propuestas, etcétera. Pero el alcalde ha tenido la disposición de que en general a nosotros, los concejales en la comuna de Frutillar, nos reciben los directivos cualquier día de la semana, se nos responde a nuestras consultas de inmediato sin esperar que haya un oficio del secretario municipal. Entonces, igual valoremos la buena disposición, porque muchas veces lo que se hace es criticar y hablar de mezquindad, etcétera, cuando lo que pasa en realidad es que acá ha habido una actitud muy abierta, absolutamente abierta, más allá de lo que incluso permite el ordenamiento jurídico. Claro. O las diferencias también que hayan también, pero por cierto, de partidos políticos. Por cierto, hay matices además que son personales, hay diferencias de distinto tipo, pero insisto, acá la actitud del alcalde ha sido abierta. Nosotros tenemos muchas más posibilidades que las que establece la ley en nuestra comuna porque se nos da esa opción. Lo otro que no es un concejal, y lo quiero decir porque pasa muchas veces a través de este tema de las redes sociales, un concejal no es una agencia de empleos, por decirlo de una manera burda y espero que no resulte ofensivo. Y práctica. Claro, pero los concejales no son quienes deben de contratar funcionarios municipales y estar siempre colocando personas en este cargo, en este otro. De hecho, en mi caso, prácticamente no me entero de generación de opciones laborales. Me entero muy poco de opciones laborales y por lo tanto en general trato de no comprometerme con eso porque no es rol del concejal tampoco. Por lo que yo señalaba antes, el alcalde es quien administra el municipio.
No es tampoco también suena un poco feo, ofensivo quizás, pido las excusas, pero no es un traficador de influencia. Si una persona necesita ser apoyado, por ejemplo, por la Dirección de Desarrollo Comunitario, por un requerimiento de asistencia social, y llega con el concejal Buenuqueo en la puerta, por cierto que eso va a generar una presión para el asistente social o para quien tenga que atenderlo, en desmedro de los que llegan sin el concejal en la puerta. Claro. ¿Me explico? Queda por sus propios medios. No tiene el apoyo. Exacto. Entonces, es muy importante que los concejales tengamos en ese sentido prudencia. Yo creo que ha habido en general en nuestro consejo prudencia, porque lo que termina pasando es que hay influencias que definen determinadas decisiones, y eso no debe ser así. Debe haber libertad absoluta para los funcionarios para que realicen su trabajo de manera lo más imparcial posible, de la manera lo más, por cierto, lo más apasionada posible, lo más con el corazón, lo mejor dispuesto, lo más efectivamente posible, eficiente y eficaz, como dicen en las universidades. Pero yo creo que ahí tenemos que tener un poco de cuidado también, y como digo, creo que en nuestro consejo en general ha habido bastante prudencia en eso, porque no se trata de traficar influencia. Mire, si se tratara de influir, yo tengo, gracias a la gentileza de la gente de Frutillar y de Casma, una buena votación del año 2012, tengo el respaldo y el cariño y el respeto de gran parte de los directivos municipales, porque fuimos compañeros de trabajo con muchos de ellos. Claro. Es decir, tengo el respeto del señor alcalde, porque hemos trabajado desde el año 2004 juntos, y si bien yo le hago críticas también a su trabajo, siempre he reconocido su enorme capacidad de gestión, que es valorada en toda la región. Entonces, mire, si fuera por traficar influencias, yo podría ser uno de los que más empuje y de los que más genere desigualdades, llevando a una persona, llevando a otra. Prefiero que ayudar a que el andamiaje, reitero, funcione bien, y a la medida que funcione bien para todos. Sin que nadie por mi presencia se sienta afectado o se sienta obligado. O presionado, claro. Exactamente. Así es. Ahora, hablando de roles también, concejal César, ¿cuáles son las principales actividades suyas? ¿Cuál es el rol suyo en el consejo acá y las actividades que se realizan? Es bastante, espero no pisarme la cola con lo que acabo de decir, pero son bastantes las actividades, y es difícil además de resumirlas en un programa breve como este, pero en relación a lo que decíamos, presencia, trato de estar siempre presente en las ceremonias, en las actividades. Ustedes lo notan como medio, uno no siempre puede estar porque tiene también otras obligaciones, pero trato de hacer todos los esfuerzos por estar presente. Es difícil cuando uno tiene a su hijo enfermo, tiene los problemas, las dificultades familiares que tiene cualquier familia común y corriente, y tiene que entonces salir a las 8 de la tarde, 8 de la noche, con lluvia de la casa para participar de una reunión, de una ceremonia, los fines de semana. No es fácil, pero hay que hacerlo. Yo creo que es importante estar presente. Yo en general, y eso está señalado en mi cuenta de Facebook, no quisiera detallarlo aquí, pero en mi cuenta de Facebook las personas pueden ingresar y pueden ver una por una cada una de las actividades que yo he desarrollado desde octubre, incluso del año 2012 en adelante. Me ha tocado también apoyar a unidades municipales en distintas materias, un poco lo que decíamos recién también. Me ha tocado incluso mediar de repente, porque hay dificultades, hay diferencias a veces entre funcionarios municipales o entre un directivo municipal y una determinada familia, una comunidad, una organización, y en algunos casos, dado el conocimiento que yo tenía de la comunidad por mi ejercicio como Videco entre 2004 y 2009, me ha tocado mediar y colaborar para resolver problemas, insisto, sin la presencia de los medios, de manera invisible, pero hemos considerado que es muy importante apoyar a distintas organizaciones sociales. Trato de no nombrarlas para que nadie piense que hay una vinculación política entre un determinado dirigente social y yo, porque como me enseñaron en la universidad, en el ramo en la asignatura de trabajo social de grupos, los grupos se pertenecen a sí mismos, no le pertenecen a nadie en particular, ni a un actor político, ni a un empresario, ni a un dirigente. Los grupos se pertenecen a sí mismos, son dueños de su propio destino. Y de sus propias decisiones. Y de sus propias decisiones. Y el hecho de que el concejal Buenuqueo haya apoyado a una junta de vecinos no obliga a esa junta de vecinos a apoyarme a mí en otra coyuntura. Claro. Si yo apoyaba a un comité de vivienda, como lo estoy haciendo en Frutillar y en Casma, eso no implica que todos los socios de ese comité tengan que apoyarme a mí ante una determinada situación, claro, ni que tengan que defenderme ante una determinada situación. Los grupos se pertenecen a sí mismos, por lo tanto no quisiera nombrarlos, pero son muchas las organizaciones que yo agradezco muchísimo esa señal de confianza que me han contactado y con los que hemos estado trabajando y estamos trabajando una serie de materias. He estado trabajando también con organizaciones de reivindicación indígena.
ha sido un descubrimiento para mí, porque la verdad es que no era un tema del que yo manejara demasiado, en el que yo hubiese trabajado tanto, y hacerlo ahora ha sido realmente un descubrimiento y un privilegio, ha sido un gusto hacerlo. Estamos trabajando apoyando la posible recuperación del cementerio indígena que está ubicado en el sector de la Huachacasma. Actualmente lo que estamos es pidiendo un informe, logramos que venga la antropóloga del Servicio de Salud Reloncaví para un informe a nivel sanitario, de manera de saber si podemos adquirir con fondos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional ese terreno, que actualmente es de un agricultor del sector el pescado, la huacha, para una vez adquirido a nombre del municipio poder mantenerlo y generar incluso algún tipo de atractivo turístico, si es que las comunidades indígenas estuvieran de acuerdo con aquello. También estamos intentando gestionar recursos. Me decía el dirigente ayer o anteayer que la Embajada de Tailandia nos daba alguna opción para postular a la compra de un terreno aquí en Pantanosa. Esperamos cerca de la Escuela Claudio Mate, cerca del Jardín Frutillita, cerca de la Vicente Pérez Rosales, por ahí, para que podamos instalar una sede de las organizaciones indígenas de la comuna. Una sede que es una ruca, ¿no? Es la ruca que ocupamos en la Expo Mundo Rural, sí, que se realizó el año pasado. Claro. Tenemos la ruca, estamos esperando el poder gestionar los recursos para un lugar. Estamos también apoyando y no digo toma de terreno, digo recuperación de terrenos de la comunidad indígena de San Martín. La comunidad Huichamapo. Así es. Entre otras cosas, comités de vivienda, como decía, me ha tocado apoyar el Comité Progreso Unido, que es un comité de subsidio de vivienda en sitio residente, que se llama, sitio propio. Uno entrega el sitio como poblador y el serbio construye la vivienda ahí, también hay un ahorro, etcétera. Y ahí pasó que hubo algunos problemas de carácter administrativo en lo que tuve que apoyar. También el Comité de Vivienda de Casma, Nueva Esperanza, que es un comité que tiene, usted lo conoció, sí, Ricardo, conversamos también. Tiene 10 años, más de 10 años de funcionamiento. Estaba enchampado y para mí ha sido un privilegio que los dirigentes hayan tenido la confianza de acercarse a mi domicilio hace 6, 7 meses atrás y que estemos a punto de postular dentro de estos días, ya con las 53 familias y con el terreno ya comprado a nombre del municipio para ser transferido al comité. Un poco a veces me siento como el concejal de las causas perdidas, ¿no? Y eso es muy satisfactorio, ha sido muy bonito. Balmaceda La Paz, estoy trabajando directamente con ellos y con Pedernal, porque son probablemente los dos sectores más vulnerables en términos territoriales de toda la comuna de Frutillar. Algunos se ríen y me dicen, concejal, no va a ganar votos ahí, no importa, son muy pocos vecinos. Entiendo que la mayoría de ellos sufragan en Purranque, así que no tengo ninguna ganada. Pero yo lo hago porque creo que la vulnerabilidad no es solo socioeconómica, también es territorial. Es étnica también, por cierto, pero claro, también es territorial. Y ahí, en el caso de Balmaceda La Paz y de Pedernal, lo estamos haciendo por esa razón. En el caso de Camino Antiguo, es un sector donde también hay pocos pobladores, por lo tanto se puede ir quedando, como decimos en Chile, un poco a la cola, claro, postergado. Yo estaba apoyando eso y afortunadamente el Consejo Municipal, a propuesta del alcalde, hace unas 3 o 4 semanas aprobó los recursos para contratar el diseño de ingeniería que permita pavimentar la calle interior de Camino Antiguo. Lo mismo he estado haciendo con la población La Estrella de Casma, el ex campamento Asentamiento Chico, y la noticia, gracias a Dios, después de haber manifestado esta situación varias veces junto a los dirigentes, es que la semana pasada se aprobaron los recursos para la reposición completa de la multicancha de la población La Estrella. Estuvimos ahí en terreno viendo hace poco tiempo atrás, justamente con compañía del concejal César Buenoqueo, en terreno, in situ ahí, este gran problema que tiene este sector, un sector bastante antiguo, tengo entendido ahí, era el ex campamento, ¿cierto? De la década de los 70, de la claro. Década de los 70. Sí. Sí, tiene una multicancha que está bastante deteriorada. Eso también es una bonita inversión. Conversamos con los vecinos en su momento. Todos agradecen la posibilidad de que pudieran tener un lugar de entretención, de encuentro, sobre todo de la juventud y de los niños, que no solamente del sector, sino porque ahí en Casma decían ellos que son todos los jóvenes y niños, ¿cierto?, que necesitan de un lugar adecuado, apropiado. ¿Por qué no? También está el árbol. ¿Se cortó el árbol? Mire, qué bueno que usted está bien informado, pero las cosas tienen sus trámites, tienen su demora, las cuestiones de carácter público, pero vamos bien, sí. Vamos bien. Yo me contacté con un ingeniero forestal, Gabriel Paredes de CONAF, que aprovecho de saludarlo y agradecerle desde acá, que ha tenido la gentileza de apoyarnos en este proceso. Y el municipio, que es el propietario, ya chequeamos que el municipio es el propietario del terreno donde se emplaza la sede social en la población La Estrella. Por lo tanto, el municipio, que es el propietario, tiene que solicitar a CONAF la autorización para el traslado, más que para echar abajo el árbol, porque es un árbol aislado, le llama CONAF. He aprendido harto estas semanas a propósito de ese tema. El árbol aislado no es problema en echarlo abajo, a pesar de que sea nativo, este es un roble.
pero es un árbol enorme que pone en riesgo tanto a la sede social como a una cantidad importante de viviendas humildes y la multicancha que está al lado. Y la multicancha que está al lado, claro. Lo poco que queda de la multicancha, claro, que insisto, se acaban de aprobar los recursos para hacerla, para reponerla. Y estamos en ese proceso. La municipalidad, el Secretaría Municipal nos van a hacer entrega del título de propiedad para con eso y el decreto que nombra al alcalde de la comuna, poder entregar la solicitud a CONAF, y luego con eso se va a poder hacer el traslado de la madera que resulte de sacar el árbol. De la tala, ¿no? Claro. De la tala. Hay todo un procedimiento, pero estamos coordinados estrechamente, semanalmente con los dirigentes. No puedo resumir todo, insisto, pero otra cosa que estamos trabajando en vivienda es el programa de mejoramiento de vivienda en materia de cerco y pandereta. También en Casma. También, exactamente, sí. En Casma con un grupo importante, en la población Kentucky, en la población La Estrella, en lo que nosotros llamamos el pueblo de Casma, las autoconstrucciones, pero también en Frutillar, con una importante cantidad de poblaciones, los regidores, Villa Sajonia, los jóvenes, Luis Niklechek, a través también de la consultora Daniel Castro, con quienes estamos trabajando, y de la destacada dirigente social Brígida Rivera. Así es que contentos con eso. El proceso de alcantarillado de la localidad de Casma también me ha tocado acompañarlo, no ha sido fácil, y estamos ahora en el proceso de transferir la administración de la planta de tratamiento de agua servida desde la municipalidad hacia el Comité de Agua Potable Rural. Y ahí nuestros dirigentes son exigentes. Yo felicito que sean exigentes porque ellos hacen bien su trabajo en el Comité de Agua Potable de Casma, don Arturo Nenén, y bueno, exigen también que se les entregue en buenas condiciones. Y en ese proceso estamos justamente dentro de esta semana, tenemos una reunión con Gobierno Regional y con Dirección de Obras. Claro, aquí han habido algunos problemas ahí, ¿cierto?, en el desarrollo sobre todo pero Casma ha crecido bastante. Yo no quiero salirme todavía, si me permite, concejal. Una de las cosas más importantes que ha tenido, sobre todo este último tiempo, es el desarrollo de Casma como urbe, ¿ya? Porque tenemos vías principales, por ejemplo la avenida Roberto Simpson, que está casi a punto ya de terminarse en los trabajos de pavimentación. Sin embargo, también el alcalde lo ha anunciado, usted también en terreno nos ha dicho y hemos mostrado y hemos recorrido, ¿cierto?, que también se van a pavimentar varias vías también importantes del sector de Casma, que van a poder llevarle obviamente una mejor calidad de vida a la comunidad. Es un desarrollo, un despegue que ha tenido Casma. Más allá de eso, recordemos, ¿cierto?, el colegio que es espectacular que tiene un punto de desarrollo importante. El mismo estadio que ha tenido también proyectos importantes, inversiones importantes. Entonces, quiere decir que Casma hoy día no es el patio trasero como se hablaba hace 10 años atrás. De hecho, la sola existencia de la oficina municipal de Casma, creada, y excúseme lo autorreferente, por propuesta nuestra, el 5 de febrero del año 2005, un día histórico para nosotros, eso ya significa una mayor cercanía, y es un hecho no material quizás, pero subjetivo, muy importante para la ciudadanía, para la comunidad. Y también, como bien indica, el proceso de pavimentación, en mayo, junio debería estarse entregando a Roberto Simpson, pero ya está presentado al Ministerio de Vivienda la pavimentación del sector de la población Padre Hurtado, de la población Nueva Ilusión, calle Guede, que es donde se emplaza los estanques de agua potable. Incluye la calle Joaquín Prieto, y para el Fondo Nacional de Desarrollo Regional esperamos presentar ya sin observaciones en los próximos meses la pavimentación de las calles Berta Díaz, donde está el retén, donde están las iglesias, varias de las iglesias, y en la calle Diego Portales, que es la calle que es la salida de Casma por la población Kentucky hacia el sector de Trailén y Corte Alto. Hay muchos camiones, vehículos pesados que evaden el peaje troncal ingresando por ese camino. Por exacto, por lo tanto es relevante la pavimentación de Diego Portales también, entre otras. Claro. Y lo último, para terminar con Casma, es la pavimentación del sector rural, ¿cierto? Que también hicimos un recorrido también ahí, una parte importante también que va a tener asfaltado. Ya se está llevando a cabo el asfaltado de la primera etapa entre la posta de Casma y el Puente López número 2, y luego ya el alcalde lo ha manifestado en algunos puntos de financiamiento público, la segunda etapa, que debiera llegar desde el Puente López 2, pasando por los Radal, donde inauguramos una hermosa sede hace un par de semanas atrás, y llegando hasta la Casa de la OMA. Ese asfaltado creemos nosotros que va a contribuir hasta a una apropiada unión de las sectores rurales, en este caso Casma, con Camino a Tegualda, con Centinela, con Paraguay, con Balmaceda La Paz. Es decir, uno va a poder ir desde Casma hasta Balmaceda La Paz, por ejemplo, solo por asfalto. Claro. Solo por asfalto y sin usar la doble vía. Sin usar la doble vía. Justamente hay una conectividad absoluta, que es muy importante, sobre todo se valora mucho en el sector rural. En materia de ordenanzas municipales, concejal César Buenuqueo,
sin duda que hay cambios radicales que vienen. Ordenanzas municipales, ¿cierto? Son, digamos, la ley que se aplica acá en comunal, ¿cierto? Donde el Consejo aprueba ciertas cosas que tienen que regir a partir de un tiempo determinado. ¿Eso también se está trabajando también en ordenanzas municipales acá en la comuna? Efectivamente, yo diría que hay una serie de materias sobre las que necesitamos o regularlo por primera vez o actualizarlo. Pero solamente por mencionar dos, está lo de la tenencia responsable de mascotas, que ha sido una inquietud de la comunidad manifestada claramente en actividades de distinto tipo. Hay una organización de acción animalista en Frutillar, yo me alegro de eso, porque ellos han sido los que han tomado la bandera del tema en los últimos meses y han un poco también presionado para que este borrador salga a la vista de los concejales. Ese trabajo ya fue entregado a los concejales, el primer borrador, de parte del Departamento de Salud, de la Unidad de Medio Ambiente, a cargo de la señora Soledad Robles, y esperamos que ya estamos en proceso de entregar nuestras propias observaciones. Se van a consultar las observaciones de la Acción Animalistas y de otros actores relevantes. Está disponible para la comunidad el manifestar en el consultorio de la Unidad de Medio Ambiente con la kinesióloga Soledad Robles o con el director Juan Antonio González las inquietudes que tengan sobre el tema. Ahora, lo que yo decía delante, las ordenanzas deben ser realistas. Tenemos un asunto con, primero, ¿quién va a fiscalizar lo que pase con los mascotas, digamos, con tenencia no responsable? Claro. Ese es un punto, porque el inspector municipal ya tiene suficiente con la sola inspección en materia comercial y en materia de obras, ya tiene suficiente trabajo, yo diría que incluso casi excesivo. Por lo tanto, ahí hay un asunto. Hay recursos para contratar fiscalizadores especiales, tenemos que ser sumamente responsables. Está el tema de la identificación vía chip. Si tenemos recursos para poder implementar ese sistema, tenemos que hacerlo. No es barato. No es barato tampoco, no. ¿Verdad? Pero usted tiene que saber qué hacer con la información. Puede tener toda la información en los chips y por lo tanto accesible en términos virtuales, pero no tiene cómo fiscalizar, no tiene cómo aplicar multas. ¿Qué es lo que gana al final la comunidad? Porque tiene que haber un resultado positivo, efectivo. Usted, la gestión pública, puede tener las mejores bases de datos de cualquier tema, pero si no lo lleva a la práctica, en este caso con gestión, insisto, de fiscalización, de aplicación efectiva de multas, etcétera, no vamos a sobrecolapsar nuestro juzgado de policía local. O sea, la verdad es que no es tan sencillo como venir acá y decir que estamos vamos a resolver el problema de los perros vagos. Sería una tremenda irresponsabilidad, sería muy poco riguroso. Tenemos que seguirlo trabajando con Acción Animalistas, con otras organizaciones en el Consejo, para poder conducir a una efectiva y eficaz ordenanza de tenencia responsable de mascotas que avance en lo fundamental, que es el cambio cultural. Claro, porque es un tema sociocultural ese tema. Totalmente. En nuestras comunidades sucede, uno ve, una persona tiene un perrito, por ejemplo, y se complica poco si el perrito sale a la calle, si va a comer un poco donde el vecino, a pegar en la pera, como decimos en Chile, sí. y va a pegar en la pera donde el vecino, donde el otro vecino de más allá, y vuelve por la tarde. Uno no se preocupa mucho de con qué amigos anda su perrito, si no forma parte de una jauría, etcétera. Yo creo que el cambio cultural es lo central, es lo fundamental. Las ordenanzas no cambian la realidad, las leyes no cambian la realidad. Es la realidad la que tiene que empujar la generación de buenas leyes, de buenas ordenanzas. Y otra que a mí me preocupa en lo personal, lo planteamos con la colega Velázquez el año pasado, justamente en la discusión presupuestaria, es la adecuación de la ordenanza municipal de cementerios. Tenemos temas complejos ahí, uno de ellos la disponibilidad de terrenos. En el cementerio de Pantanosa y en el cementerio municipal de Casma, claramente nos estamos quedando con muy poco terreno. Sí, sobre todo el de Casma. Sobre todo el de Casma, sí. Exactamente. Y en ambos casos necesitamos, por lo tanto, adquirir más terrenos para ese cementerio. En el caso de Casma necesitamos mejorar el cierre perimetral, en el caso de Pantanosa necesitamos construir baños. Es decir, hay que hacer un proyecto integral, yo lo solicité en el Consejo, hay que hacer un proyecto integral en materia de cementerio. Entre otras cosas, lo digo, que tampoco es popular lo que voy a decir, pero es importante. Tenemos que también revalorizar el suelo. O sea, no podemos tener... Estos días hubo una polémica respecto de algunas personas inescrupulosas que sacaron algunas flores, al parecer, afectaron algunas tumbas. Nosotros, me llamaron de una radio y yo hice la declaración que me pareció pertinente, y el director de obras también hizo una declaración. Hay una persona destinada específicamente al cuidado del hospital, del cementerio, quiero decir, de Frutillar. Esa persona es financiada por la municipalidad. Esa persona no trabaja gratis, hay que tener una remuneración, las leyes sociales, hay que entregar la implementación, etcétera.
Por lo tanto, yo creo que también el tema del valor del suelo hay que reevaluarlo. Por cierto, siempre tiene que haber un espacio para que las personas que no tienen las condiciones socioeconómicas para adquirir un terreno al precio que está establecido por las ordenanzas puedan tener un descuento o incluso una exención. Claro. Eso lo tiene que ver, vuelvo a lo que decía adelante, un asistente social independiente, que no trabaje presionada por ningún ente político, interno, municipio, externo, pero yo creo que en general el tema de los cementerios hay que remirarlo. Disponibilidad de terreno, valor del suelo, sistemas de administración para efectos de la seguridad. Por cierto, si uno se pone en el lugar de deudos a quienes le afectan la tumba de sus seres queridos que ya se fueron y es muy duro, ¿no? Muy difícil, pero tenemos que retomar eso. Escúcheme, Ricardo, en materia de algunos puntos varios que presenté, quisiera decirlo. Solicitamos a la directora regional del Servicio Nacional de Menores la creación de una oficina de protección de la infancia exclusiva para la comuna de Frutillar. Eso es lo que apuntaba ya mi pregunta recién. Es tan importante eso, ¿eh? Que es un tema que en las otras comunas son bastante exitosos y que sin lugar a dudas es un apoyo importante, sobre todo a los más vulnerables, para instalarla acá. Así es, porque hoy día lo que sucede es que la Municipalidad de Frutillar, la comuna de Frutillar, comparte la Oficina de la Infancia, la OPD, con las comunas de Puerto Octay, Río Negro y Purranque. Se comprende que la capacidad de gestión entonces de una oficina dividida en 4 es muy menor, muy menor. Esa oficina debe coordinarse estrechamente con el Departamento de Educación, sobre todo con los colegios más vulnerables, yo digo con las organizaciones sociales, con los grupos juveniles, con las juntas de vecinos. Por lo tanto, es absolutamente insuficiente. Comparte con nosotros ese diagnóstico la directora regional de Sename, doña Pamela Soto, con quien nos reunimos hace unos días atrás, y ella se compromete a que podamos evaluar esa situación a la brevedad posible. Estamos hablando del año 2015-2016. Quizá podríamos, nos dice ella, avanzar teniendo una OPD para 2 comunas, como hoy día tenemos para 4. Podríamos compartirla solo con Purranque, por ejemplo. Lo que estoy diciendo lo hemos coordinado también con Gloria Bustos, con la coordinadora de la OPD Cordillera, ¿no? De Purranque. Yo no iba a realizar esta gestión sin que el alcalde esté enterado y sin que Gloria Bustos, la coordinadora de la OPD, esté enterada y esté de acuerdo. Claro. ¿No? Así que tenemos que avanzar en eso. Tiene que ver con seguridad ciudadana, al fin, como digo yo siempre. Nos gusta después quejarnos de los delincuentes y de las personas malas, etcétera, pero nos cuesta mucho preocuparnos de esos mismos cuando son niños, cuando tienen 1, 2 o 3 años y los padres no los escuchan, cuando no reciben la alimentación afectiva y a veces también material que corresponde, cuando nos cuesta mantenerlos en los colegios. Yo he visto a veces situaciones de niños de pre-kinder y de kinder enviados por el colegio al neurólogo. Sí. Entonces uno dice, bueno, vamos a medicamentar a todo el mundo, vamos a tener drogados a nuestros niños para que se comporten como nosotros, comillas, creemos que es normal. Claro. Yo creo que el desafío es mucho mayor, es la integración. Una persona no actúa de manera violenta ni al margen de la ley solamente porque le den ganas de actuar al margen de la ley o actuar de manera violenta. Es porque el entorno tal vez claramente esa persona ha tenido una historia de vida biológica y cultural que lo ha llevado a actuar de una determinada forma, y eso es lo que nosotros tenemos que atacar en el sentido positivo. Tenemos que ser capaces de integrar, no de excluir. Un joven como los miles y miles de jóvenes que hoy día se excluyen de los liceos en Chile está destinado a la calle, está destinado al fracaso. Usted sabe que sin cuarto medio hoy día no es posible ni siquiera un trabajo muy sencillo se puede acceder sin cuarto medio. Insisto, los miles y miles de jóvenes que se van a las calles desde nuestros liceos públicos, municipales, la inmensa mayoría de ellos, no son un favor para nadie, son un problema para el futuro, para toda la comunidad. Por eso es importante una oficina de la infancia que fortalezca esto. También solicité la generación de estudios para solicitar a fondos públicos la implementación de semáforos en el acceso a Frutillar. El único acceso, ¿no? Llegando al terminal de la empresa de buses Cruz del Sur, en la rotonda. Solicité también mejoramiento, que se oficie la concesionaria, y lo voy a hacer saliendo de acá nuevamente, que se oficie la concesionaria de los lagos por el tema de la iluminación de los paraderos tanto norte como sur. El fin de semana me avisaba un dirigente social, fue asaltado un vecino nuestro del sector Camino Antiguo, entiendo. Le robaron el dinero, lo dejaron bastante a maltraer, a propósito de lo que decíamos recién de seguridad ciudadana. Pero bueno, una cosa es la integración y otra cosa también son las medidas mínimas de seguridad que tenemos que tomar. Para mitigar eso. Para mitigar, nosotros lo hemos planteado con los colegas, incluso con presencia de representantes de la concesionaria en la sesión de consejo. Entonces uno a veces ya no sabe qué más esperar, ¿no?
que tenemos que hacer. ¿Falta voluntad tal vez ahí de la empresa también? ¿O? Yo no soy un experto en materia de la ley de concesiones, pero creo que con voluntad las cosas se pueden hacer. Claro. Nosotros hemos manifestado eso, manifestamos lo de los eventos, los hoyos que hay en el acceso del cruce sur sobre todo. Y la falta de garita en el cruce norte. Y la falta de garita en el cruce norte. Con iluminación. Y la iluminación en ambos. Sí, pues. Yo viajo en bus muchas veces, tanto en la mañana como en la noche. Y en la mañana estamos hablando de las 7:30 de la mañana, 8 que todavía está de noche, no está oscuro. Oscuro, claro. Por lo tanto, el tema de la iluminación es muy importante. Yo lo voy a reiterar al secretario municipal con un correo electrónico en cuanto salga de acá, para que vuelva a oficiar a la concesionaria, porque no podemos seguir esperando que terminen matando a un vecino nuestro porque las medidas de seguridad no están aplicadas. Ahora, si las medidas están, cada persona también tiene que tomar las medidas preventivas correspondientes. Claro. Pero por lo menos el tema de la iluminación, y yo quiero decir para los vecinos que la municipalidad no puede intervenir en esos puntos, en esos espacios. No es su jurisdicción. Son espacios concesionados, la municipalidad tiene prohibición en el fondo de intervenir, aunque quisiera, aunque tuviera los recursos, aunque pudiera, nosotros lo hubiésemos hecho ya con la dirección de obras, pero no podemos. La concesión le entrega a estas empresas la administración de estos espacios. Por eso hay que insistir en aquello. He estado trabajando también con la empresa de mantención global de caminos rurales. Ha sido difícil, la verdad, esta primera etapa, este cambio de la empresa anterior a la actual, pero claro. Estamos trabajando con ellos por el corte de pasto, por la mantención del camino propiamente tal, por la mantención de los puentes de madera. Muchas veces yo estuve esta semana visitando una vez más puentes en el sector del pescado, La Guacha, Loma de la Piedra, y ahí necesitamos mantenciones, nos coordinamos con la persona a cargo de la empresa, ya van a apurar ese trabajo. También solicité la realización de un plan de tránsito integral de la comuna, de parte de nuestra dirección de tránsito. La verdad es que esa solicitud es un poco antigua, llevo un tiempo ya y no había una respuesta. Yo espero que a la brevedad podamos tener alguna reacción en ese sentido. Entiendo que el secretario municipal ofició a la dirección de tránsito, voy a chequearlo. Para todo el tema que tiene que ver con las medidas precautorias en materia de velocidad, entre otras cosas, no es tan fácil entrar en promover lomos de toro, por ejemplo. No es tan sencillo, hay riesgo para los conductores. Entonces el tema de estas cintas vibradoras, estas pequeños dispositivos vibradores que ayuden, pero de repente son un drama, porque hemos visto vecinos justamente del sector Pantanosa, donde tenemos ahí una gran cantidad de bandas vibratorias en ese sector, que se quejan porque termina siendo una molestia por el ruido que provoca, ¿cierto? Sobre todo porque este camino, me refiero al camino hacia Puerto Octay, es muy transitado por camiones. Entonces genera un gran problema, termina siendo un problema al final, para algunos, ¿no? Entonces hay que hacer un estudio bastante equilibrado ahí. Y ahora el tema de los lomos de toro, que ha sido muy criticado el que hay acá, que es el único. En otras ciudades yo he recorrido harto, vengo de Loncoche, por ejemplo, de Payaco, hasta un fin de semana, donde hay calles que tienen hasta 3 lomos de toro. Hasta 3. Y la gente convive y aprende a convivir con ellos. O sea, nuestros propios vecinos de Fresia, que nos ven, entiendo, a través del Canal 2, también nos pueden decir que efectivamente tienen lomos de toro frecuentes, digamos. Claro, y bastante seguidos. Entonces son temas tal vez que también la ciudadanía tiene que aportar a la adaptación. No esperemos que pasen alguna tontera para poder lamentarnos de repente. Y eso obviamente tiene que haber un estudio y un acuerdo de todas las partes, ¿no? Así es. Otra de las actividades, concejal, que es el plan de desarrollo turístico. Hace pocos días, ¿cierto?, se hizo también una reunión importante. Frutillar obviamente es una ciudad turística y hay que ir creciendo y actualizándose y modernizando también en esta área. No solamente el turismo de playa, ¿no? Así es. Tenemos varios desafíos para el futuro. Uno de ellos es la implementación, primero la elaboración del plan de desarrollo turístico de la comuna. Cecilia Silva, la persona a cargo, es una persona que tiene experiencia, trabajó en Panguipulli, trabajó en Hornopirén, en lugares donde el turismo es interesante, ¿no? Y ella está haciendo un trabajo mandatada por el alcalde me parece muy riguroso, muy ordenado, muy consciente de lo que significa el desafío, y eso hay que hacerlo. No podemos seguir con un turismo de enero y febrero. Realmente eso no se sostiene. Claro, porque puede que haya personas que a lo mejor ese ingreso les genera tranquilidad durante el año, pero toda la gente más humilde de los sectores rurales, de Frutillar Alto, cuya única opción laboral es el turismo, esa gente necesita primero capacitación asociada al turismo, y segundo, la oportunidad de un desarrollo en esta materia que sea sostenido durante todo el año. La estacionalidad. En eso hay que reconocer que el Teatro del Lago ha hecho un gran aporte.
un gran aporte. Hay actividades en pleno invierno, grandes eventos del Teatro del Lago que generan movilidad para toda la ciudad, ingresos al final para toda la ciudad. Pero eso se percibe también en una sola parte, en un sector no más de la comuna, porque siendo bien objetivo, el común de la gente de acá poco tiene acceso a aquello, ciertas actividades que se hacen, por ejemplo, en el Teatro del Lago. No digo no lo digo en forma discriminatoria, sino digo que en rigor, ¿cierto? Hay actividades que hace el Teatro del Lago que son de mucha convocatoria, pero son para otro sector. Ahora hay que potenciar, ¿cierto?, que el común de la gente pueda tener acceso y provecho, en el buen sentido de la palabra, de estas actividades que se generen. Es que ese es un punto el que usted aborda, y está bien. El convenio existente entre el municipio y el Teatro del Lago tiene que fortalecerse. Entiendo yo que se está llevando a cabo con acceso para nuestros estudiantes a las actividades, etcétera. Yo quisiera que se abriera un poquito más también a las juntas de vecinos. Seguramente eso es un asunto que se puede potenciar. Lo que yo digo más bien es el efecto de activación económica. Cuando viene una persona de Santiago a ver un evento al que probablemente uno no va a poder acceder porque no va a tener los recursos para pagar ese concierto, pero esa persona tiene que arrendar un auto. Usualmente arrenda un auto, claro, en Puerto Montt, y llega a Frutillar y tiene que hacer benzina en alguna parte, ¿no? Hace benzina en las estaciones de servicio nuestras de Frutillar Alto, y a veces le dan ganas de comer un helado o de comprar un café o de un kuchen, y probablemente pase en el mismo Frutillar Alto en algún momento. O tendría que andar en colectivo si es una persona que prefiere andar sin vehículo motorizado, etcétera. Abajo tendrá que almorzar, esa noche tendrá que dormir en algún hotel muy de 5 estrellas, como no tenemos en Frutillar, pero me refiero muy quizá más caro, más sofisticado, o en un hotel o un hospedaje muy sencillo, muy modesto, como también tenemos en Frutillar, bajo y alto. Entonces, a lo que yo voy es la manera apropiada de verlo no es la guerra entre los de Frutillar Alto y Frutillar Bajo. La diferencia entre los ricos y los pobres. No, la manera de verlo es cómo generamos sinergia, cómo generamos espacios que integren socialmente, por cierto, como lo que hablábamos del convenio del Teatro del Lago y la municipalidad, que entiendo que se está llevando a cabo, pero también cómo generamos activación económica distinta. Por ejemplo, en el caso del turismo, yo me imagino que el tema del estudio del inglés resulta fundamental para nuestros colectiveros, para nuestros comerciantes, y en eso hay que avanzar. Hay que tener una vocación turística. Claro. No es tan fácil, pero hay que tenerla. Otros desafíos que tenemos son los de avanzar en materia de la urbanización de distintos sectores. Yo mencioné Casma, lo detallamos delante, ¿verdad? Con las pavimentaciones, pero también está Camino Antiguo, que lo mencioné, está Villa Las Flores. Justamente, exacto. Que es un espacio poblacional donde nos tocó trabajar junto al concejal fallecido Alberto Ruiz. El tema del agua potable, hay un problema. Ahí lo que pasa es que ahí la urbanización tiene que partir de cero. Lo que se ha hecho ahora es, el alcalde está solicitando a la Subsecretaría de Desarrollo Regional la realización de un estudio de factibilidad para partir con lo primero. Suena redundante, pero para partir con lo primero. Está el tema de la evacuación de aguas, está el tema del alcantarillado propiamente tal. Posteriormente, solo posteriormente, el tema de la pavimentación, está el tema de la factibilidad de agua potable. Es decir, realmente ahí hay que hacer un trabajo desde cero, por lo tanto los procesos van a ser largos, pero no hay que abandonar el trabajo. Claro. Hay que mantenerlo, y ahí tenemos que seguir presionando. Está también el deporte. Infraestructura deportiva, exactamente. La infraestructura deportiva hay que mejorarla. Ya pasó la época de la gran carencia de pavimentaciones en Frutillar, por lo tanto ahora tenemos que avanzar en materia de infraestructura deportiva. El alcalde ha estado muy comprometido con lo que es ya la muy pronta presentación al Consejo Regional del proyecto del Estadio Municipal de Frutillar Alto. Se hizo una reunión participativa con dirigentes hace un par de viernes atrás sobre el complejo deportivo de Pantanosa, el sector de la Escuela Vicente Pérez Rosales. Esta semana logramos poner en contacto al tasador comercial con los dirigentes del Club Deportivo de Villalegre para la posterior compra de ese terreno a nombre del municipio, de manera que tengamos una especie de por decirlo, de gran estadio rural, que tanto el de Casma como el de Villalegre, y quizás con el tiempo tenga que venir Balmaceda, sean espacios de desarrollo deportivo rural apropiado. Claro. Varios de ellos, pienso yo, por lo que nos han dicho los mismos deportistas, con cancha de pasto natural, por ejemplo. No hay que volverse loco solamente con el pasto sintético, que si bien suena atractivo en una primera instancia, no es la única alternativa. Claro. En el campo sería lógico también que hubiera... Sería totalmente lógico que sea natural, ¿no? Natural. Así que tenemos esos desafíos en materia de infraestructura, y también lo quiero decir, porque estuve trabajando cerca de un año en eso, y estamos muy contentos porque el alcalde ha tomado la decisión hace un par de semanas atrás de refortalecer la oficina de organizaciones comunitarias.
Va a haber funcionarios que están trabajando ahí, don Osvaldo Parancán y doña Natalie Muñoz. Ellos van a estar apoyando, como lo habíamos solicitado, yo había hecho una propuesta junto a la Secretaria de Planificación hacia algunos meses ya. Ellos van a estar trabajando directamente con los dirigentes sociales. Por eso yo decía antes, lo que no somos los concejales. Nosotros no somos quienes debiéramos estar todos los días con dirigentes sociales haciéndole las gestiones y acompañándolos a las oficinas. A veces uno tiene que hacerlo, a veces es obligación hacerlo, pero la idea es que la municipalidad cumpla su rol. Claro. Y aquí en este sentido es crear una oficina que se dedique a tiempo completo, ¿cierto?, a la orientación y apoyo a los dirigentes sociales. Así es, en materia de mediación de sus conflictos. Es natural que los seres humanos tengamos conflictos, claro. Las organizaciones comunitarias más aún, en materia de formulación de proyectos, etcétera. Sí, es importante que ellos cumplan su trabajo, insisto, ese es el rol del municipio. El municipio tiene que tener funcionarios capacitados e imparciales para que a todas esas personas las acoja de manera apropiada. Ahora, este tema del clientelismo es difícil, ¿no? Yo lo he pensado mucho. De hasta dónde uno, o asistencialismo, hasta dónde uno en realidad está haciéndole un daño a las otras personas, por acompañarlas, por apoyarlas en determinado proceso. Claro. Y me he dado cuenta que... haciéndole la pega, ¿cierto? Absolutamente, lo que correspondería a esa persona hacer, claro. Un esfuerzo que le corresponde hacer a esa persona, no a uno. Claro. Ahora, he aprendido en estos 2 años y tanto que cada situación es distinta. No sé si le conté la vez anterior, pero había una persona en un sector rural que necesitaba hacer un saneamiento. Yo le apoyé con la orientación, le pedí que reúna sus papeles, la persona se esforzó mucho, le dije, bueno, ya, la carpeta está lista, le ayudamos a revisar con la oficina de la vivienda, ya, ahora tiene que ir a la Seremi de Bienes Nacionales a la Intendencia. Y la persona se quedó callada como 10 o 15 segundos y me dice, don César, lo que pasa es que esa persona tiene 50, 52 años, yo no he ido nunca a Puerto Montt. No conozco Puerto Montt, no sé dónde queda, no puedo moverme en la ciudad, no conozco la ciudad. ¿Se fija? Es un caso muy particular. En ese caso yo entendí que debía ir con esa persona a la Seremi, debía disponer de mi vehículo y debía acompañar a esa persona hasta la propia Seremi, ¿me entiende? Hay situaciones y situaciones, pero cada uno debe hacer el esfuerzo que está en sus manos hacer, porque en eso consiste la dignidad humana, en que uno no es un títere ni un dependiente de otro, por mucho que ese otro tenga un rango, tenga un cargo, etcétera. Uno es protagonista de su propio desarrollo, claro. Y tiene que llevar a cabo todos los esfuerzos que puede llevar a cabo, y en lo que no pueda, debe haber espacios cariñosos de ayuda, de acogida, de apoyo, de soporte, como lo que le corresponde hacer a uno también. Ahí están las municipalidades justamente con todos sus departamentos. Exacto. Concejal César Conucano ha sido bastante interesante, pero no lo puedo dejar de una pregunta importante. Han habido establecimientos educacionales en la comuna recientemente con cambios de dirección, o a través de un concurso, ¿cierto? ¿Cuál es su opinión con respecto al tema de la educación acá en nuestra comuna? Un establecimiento educacional, un liceo y 2 colegios básicos. Exacto, hablamos de la Escuela Vicente Pérez Rosales, sí. De la Escuela Bernardo Filippi y del Liceo Ignacio Carrera Pinto. Cambian de director. Así es. Lo que se llevó a cabo fue un proceso de concurso bajo las normas de la alta dirección pública, un sistema que fue creado en el tiempo del presidente Lago para avanzar en materia de transparencia, para avanzar en materia de competencia de los funcionarios públicos, que sean personas que realmente cuentan con las competencias profesionales para llevar a cabo su trabajo. Idóneas. Y sean idóneas. No digo que los anteriores no hayan sido idóneos, digo que el concurso, el proceso se hace para que los postulantes sean idóneos y para que el resultado sea el mejor posible. En este caso en particular, tal como nos ha informado el alcalde, en los 3 casos hubo cambio de persona, lo que no significa rechazar y dejar de agradecer el tremendo aporte que hicieron la señorita Ivette en la Vicente Pérez Rosales, don Carlos en la Bernardo Filippi y por cierto Miguel Faúndez Droguet en el Liceo Ignacio Carrera Pinto. Pero las características del concurso de este sistema condujeron a que sean otras personas las elegidas. El alcalde lo que ha hecho, creo yo, sanamente, ha sido en este caso tomar de las ternas las 3 primeras votaciones, los 3 primeros puntajes, y esos 3 primeros puntajes fueron los que resultaron electos como directores de esos colegios. Que es un proceso totalmente transparente, además. Absolutamente transparente, es un proceso respecto al cual no hay que dramatizar. A todos nosotros en algún momento nos ha tocado postular un trabajo, nos ha tocado concursar, y uno sabe que concursa teniendo el riesgo de perder, claro, y teniendo también las posibilidades de ganar. Claro. Exactamente, así que yo diría que no hay que dramatizarlo, si bien insisto en el agradecimiento que como comuna debemos tener de estos 3 destacados directores. Entiendo que 2 de ellos van a seguir en el sistema municipal comunal. Hay un sistema que protege también a quienes abandonan el sistema con una indemnización como corresponde. Y 2 de ellos, insisto, van a seguir en el sistema
municipal, así es que a seguir trabajando. Lo que importa aquí no son tanto los nombres, no es tanto quién es, si estoy yo, si yo no estoy, lo importante es el proceso que se está llevando a cabo. Esta política integradora del Liceo Ignacio Carrapinto, que a mí me tocaba apoyar desde hace ya varios años, en que no da lo mismo si un chico de Pantanosa deja de ir al colegio de la noche a la mañana. No da igual, no da igual. Vamos en la noche a su casa con el jefe de la UTP del colegio y motivamos a los padres y les contamos nuestra experiencia personal de cuánto nos costó a nosotros estudiar. Y logramos muchas veces que ese chico, que esa chica retorne. Cuando si nosotros nos quedáramos, probablemente lo que pasaría es que, como decía yo delante, esa persona vaya a la calle. O vaya a un sistema, al mercado laboral con una incompetencia severa. Lógico. ¿Qué va a hacer en el mundo laboral con segundo medio? Ganar el sueldo mínimo, ser tratado de manera indigna, casi no tener otra alternativa laboral y estar prácticamente obligado, amarrado a un trabajo porque no tiene alternativas de otro tipo. No es lo que queremos, no es el Chile que queremos. El frutillar que queremos es un frutillar en que las personas puedan desarrollar sus potencialidades lo más posible. Dios nos ha regalado a todos talentos. Lo importante es que esos talentos cada uno tenga la oportunidad de desarrollarlo, de desplegarlo. Y yo lo digo porque mis referentes no son como pensarían algunos actores políticos, si bien tengo una gran admiración por el presidente Allende, Salvador Allende. Mis referentes son de otro tipo, nunca tuvieron un cargo político, mis principales referentes, las personas que yo más admiro, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, el padre Alberto Hurtado. Líderes, pero nunca tuvieron un cargo de importancia política. Claro. En lo local, mis pastores de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, Luis Humberto Iturra, Osvaldo Martínez, el actual pastor de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, Juan Medina, que nosotros en los años 90 acostumbrábamos a invitar a nuestros encuentros regionales de jóvenes, cuando me tocaba ser líder en esa época. El pastor Juan es una persona, me parece, intachable. Esos son mis referentes, por eso yo digo que lo que hay es una bondad de Dios al entregarnos talentos de manera uniforme. Lo que no hay son oportunidades para que las personas desarrollen su talento de manera apropiada. Y hacia allá es donde tenemos que avanzar. Las municipalidades, los demás servicios públicos, los que teóricamente somos servidores públicos, claro. Estamos para servir a los demás. Claro que sí. Y tiene que haber una voluntad también de salir adelante. Yo tengo que proponerme salir adelante, ¿cierto? Y buscar el apoyo. Entonces ha sido bastante interesante la conversación, un análisis completo de lo que también ha sucedido en la comuna y también la visión especial que tiene usted justamente con el desarrollo de esta comuna. Agradecerle y que no sea esta vez solamente, porque lo importante, yo creo que es súper necesario como canal independiente, la necesidad de que la comuna debe estar informada también de lo que sucede, sobre todo a nivel municipal y gestión también. Es súper importante que la gente sepa cuáles son los roles de cada uno también, y separar las cosas como corresponde. Y agradecerle a usted también que haya tenido la gentileza de venir a compartir estos largos minutos, pero han sido bastante interesantes que la gente se entere de los roles de cada uno. Muchas gracias, Ricardo, a usted, al equipo de Canal 2. Para mí siempre es un gusto estar acá. Yo soy un poco malo para los medios de comunicación, me cuesta, pero también entiendo que es parte de nuestra obligación. Informar a la comunidad de lo que estamos haciendo, de las expectativas, de las ideas que cada uno tiene, también forma parte de nuestras obligaciones y por eso estoy acá, le agradezco, deseo que les vaya muy bien, creo que el Canal 2 ha hecho un aporte, creo que mientras más medios de comunicación tengamos, más diversa será nuestra mirada, más amplia, más rica será nuestra mirada y mejor será por lo tanto el aporte que cada uno podrá hacer al desarrollo de la comuna. Muchas gracias. A usted, ahí estaba don César Buenoqueo Maldonado, concejal de la comuna de Frutillar, con este análisis de lo que sucede, tanto en avance, también perspectiva, progreso, proyectos, desafíos también de la comuna, tanto personal como concejal, pero también como comuna en general. Nosotros hacemos una pausa y ya estamos de regreso acá en Visión TV.